como eso, que no se parece a eso. Una sociedad que, de hecho, Interludio ha nacido para ser esa sociedad alternativa que lo que hace es unir lo que el mundo siempre separa. Esta iglesia ha nacido para unir, y por favor repitan conmigo esta palabra, ¿para qué? Para unir lo que el mundo siempre tiende a separar. El mundo separa, y cuando digo el mundo no es, ¿verdad?, los mundanos y los cristianos, ¿verdad?, que los impíos y los píos, ¿verdad? Esas separaciones raras, ¿verdad? No, el mundo, la gente, nosotros mismos, nosotros somos mundo, nosotros somos gente, nosotros no vivimos en otro mundo y tendemos a separar, tendemos a rechazar lo que es distinto, pero esta iglesia nace para responder al llamado de Dios, al corazón de Dios, de unir lo que el mundo tiende siempre a separar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Unir qué? Género, edad y estatus. Unir la gente de afuera con la gente de adentro, unir la gente, los del PLN con los del Frente Amplio, ¿qué más? Unir la gente afrodescendiente. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. ¿De dónde sacamos estas tres palabras de este texto? Esto fue todavía la semana pasada. Hechos 2, 17, 18. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿cuánta carne? ¿Cuánta gente? Toda la gente, sus hijos e hijas, profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Ellos y ellas, sin distinción alguna de género, jóvenes y ancianos, sin distinción alguna de edad. Y después dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, sin distinción alguna de estatus. De quién es, quién tiene, quién sabe, quién conoce, quién puede. Hombres y mujeres, ¿cómo? Por igual. En estos días que hubo una boda a la que no pude ir, tenía este compromiso hoy acá y no pude, ¿verdad? Pero vimos también cómo en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, acaba de ordenar a la primera mujer obispo, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿No? Es maravilloso lo que está pasando. Y maravilloso pensar también que el texto desde antes, incluso desde Isaías, incluso desde algunos otros textos antes que el libro de los Hechos, habla de esto, por igual, hombres y mujeres. Porque tenemos dignidad exactamente igual y derechos exactamente iguales. En 1 Corintios 12, 20 al 23, dice efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo, porque también es la intención de Dios, es todo lo que acabo de decir, unir lo que se ha separado. Pero el diseño de Dios de esa iglesia se encuentra acá. Somos un cuerpo, ese es el diseño de Dios, crear un cuerpo con diferentes partes, todas las partes son diferentes, pero vean, yo quiero leerlo y que ustedes me ayuden a leer conmigo la parte subrayada. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, dígalo con más ganas, la cabeza tampoco puede decirle al pie. Y la semana pasada decíamos, aquí volviendo a ver aquí caras, le podemos decir hoy aquí en Interludio, no te necesito. ¿A quién le podemos decir? En esta iglesia no te necesitamos. A nadie. Y hablábamos justamente también de que si queremos empezar a separar la gente que nos parece molesta, la gente que piensa diferente, la gente que es difícil, dimos 3 enseñanzas acerca de gente difícil, ¿recuerdan? Nos quedamos vacíos. Nos quedamos vacíos porque usted y yo somos la gente difícil de otra persona. Siempre. Siempre, 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 siempre. Y a veces somos la gente difícil incluso de la gente más cercana y que amamos. No en todo el tiempo, pero de vez en cuando nos ponemos bien difíciles, ¿o no? Y si empezamos a ponernos exquisitos, es decir, aquí necesitamos solo gente que actúe de cierta manera. Y yo contaba la semana pasada cómo es de interesante trabajar con un montón de voluntarios y voluntarias, líderes, que son tan diferentes unos de otros, que no son súper ordenados,
y que aman el orden, y cuando ven un cable mal puesto se encrispan, vea, son calvos, pero se les empieza, yo le noto aquí donde se le empieza. Y otros como yo simplemente agarramos los cables y decimos: Señor, en el nombre de Jesús. Si empezamos a decir solo puedo llevarme bien con los que son como yo, nos quedamos solos y nos quedamos solas. Y decía también que el milagro de la iglesia, el milagro de Dios, justamente está en poder relacionarnos con la gente diferente. Porque ¿qué mérito tiene salir un día a comer, a tomarse un café con la gente que piensa exactamente igual a mí? Ahí estamos ejerciendo los dones del Espíritu Santo, de paciencia. Ahí no ocupamos paciencia, ¿o sí? ¿Cuándo ocupa usted paciencia? Cuando el que está al frente le quita la paciencia. ¿O no? Amor, paz, Señor, dame paz. ¿Cuántas veces usted ha hecho esa oración en el trabajo? Señor, dame paz, para no riarle una patada a este, para no bendecirlo con un puñetazo en el nombre de Jesús. Si usted quiere crecer en su madurez cristiana, usted necesita relacionarse con gente diferente a usted. La iglesia ocurre únicamente cuando ocurre el milagro de la unidad. La iglesia ocurre únicamente cuando ocurre el milagro en el que las personas que en otros contextos o durante muchos años se dirían: no puedo ni verlo, no puedo ni verla, no puedo trabajar con fulanito, no puedo trabajar con ese tipo de personas. El milagro de la iglesia ocurre cuando esas personas pueden venir acá y decir: somos un solo cuerpo. Ahí hay iglesia. Y de hecho, cuando esto no ocurre, no hay iglesia, hay un club de iguales. Hay un club de personas que piensan igual. Una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Y Dios no quiere uniformidad, quiere unidad. Y vean lo que hace Dios también. Bueno, ahí tenía que decir que Costa Rica es un país tan interesante en esto que yo creo que un eslogan que nosotros podríamos acuñar para nosotros es este: somos iguales pero separados. Y tenemos ese mito, esa mitología del costarricense de decir: no, en Costa Rica no hay xenofobia, en Costa Rica no hay racismo. En un país que hasta entrado el siglo XX teníamos a una población completa, que es la única población que entró a este país encadenados porque eran esclavos traídos del mercado de esclavos en Jamaica y desde África. ¿Quién es y a dónde los confinamos? Los afrodescendientes. Y hasta muy entrado el siglo XX tenían restricción para entrar a unas ciudades como donde usted y yo vivimos. Y hasta el día de hoy eso se ve dentro de nuestro código genético social. Somos igualiticos, decimos. Y viene también esa sensación de superioridad del costarricense. No quiero golpearnos demasiado para avanzar en lo que sí quiero realmente hacer énfasis, pero nos enseñan desde la escuela que los ticos somos mejores que el resto de Centroamérica. A mí me enseñaron eso. ¿A quién no? Y había una lógica tan ilógica para eso. Decía: somos los mejores y véanos, todos somos blanquititicos. ¿Recuerdan esas frases? Somos una mejor población porque somos blanquititicos, somos la población más blanca de Centroamérica, nos decían, lo cual es mentira y aunque fuera cierto no nos hace mejores de ninguna manera. Yo soy bien pálido y eso no me hace mejor. Entonces tenemos ese concepto de que somos una Costa Rica súper unida, iguales, pero realmente seguimos separando, y esto basta con reunirse con personas que creen diferente, con personas católicas o evangélicas, y empezar a hablar con ellos para enterarnos, para darnos cuenta cuán separados vivimos todavía entre nosotros, cuán diferentes nos vemos todavía. Vean lo que dice Efesios 2:15, pues anuló la ley, ¿quién? Jesús. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley con todos los mandamientos y requisitos. ¿Para qué?
Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Y déjenme explicarles un poquito esto, porque lo que sucedía es que los judíos en aquel entonces decían, no, todo esto solo para los judíos, todo el evangelio solo para los judíos, esto se tiene que predicar solamente a los judíos, tenemos que reunirnos solo los de la circuncisión, decían, solamente nosotros. Solo los que hablen como nosotros, solo los que caminen como nosotros, solo los que piensen como nosotros y solo los que tienen en la sangre como la nuestra. Eso decían, ¿verdad? Pero Jesús vino para anular eso. Decían que los gentiles, los de afuera, usted y yo, no merecíamos recibir las buenas noticias del evangelio, la salvación, etcétera, porque eso era exclusivo de unos cuantos que eran los judíos. Pero había unas revueltas internas que decían, no puede ser, esto es para otros. Pablo es uno de ellos. El apóstol Pablo es el que llega y empieza a decir, esto es para los gentiles también, eso es para todas las personas, de la gente que creía totalmente diferente, que hablaba totalmente diferente, que pensaba totalmente diferente. El evangelio empieza a decir, vamos a ser una nueva humanidad en medio de la paz. Y yo pregunto, ¿quiénes son más difíciles, más diferentes? ¿Los hebreos de aquella época y los gentiles de aquella época, o los católicos y los evangélicos de nuestra época? ¿Quiénes son más diferentes? ¿A quiénes los separaban más cosas? A aquellos, ¿cierto o no? Culturalmente, físicamente, la lengua, el idioma. Casi que realmente no tenemos demasiada excusa para hablar de que somos diferentes realmente. Voy a ir rápido en esto. Lo que pasa es que, y esto, ¿cuántos vieron esta película? Hoy no voy a intentar ver el iPad. Hoy hace 8 traje papeles. ¿Alguien se acuerda? Y eran como 700 papeles que yo tenía aquí. Hoy traje el iPad, pero intento no verlo. Vamos a ver si de memoria podemos salir adelante. Normalmente la humanidad ha querido hacer esto, ha querido unir, ha querido tener paz. Pero la única manera en que se les ha ocurrido durante la historia, a lo largo de la historia, para llegar a esta unidad en una sociedad es algo que se llama la colonización. Y colonización cultural, es decir, vamos a imponer nuestra cultura, la cultura del invasor, sobre las minorías para tener uniformidad. Eso pasó aquí en lo que llamamos la conquista. Llegaron los conquistadores y dijeron, ya no hablen más su idioma. ¿Recuerdan eso? Ya no crean en sus dioses, ya no coman lo que comen, ahora está la nueva cultura. Y así vamos a tener paz. Sucedió también en el Reino Unido, con Escocia y con Irlanda, etcétera. ¿Qué era lo que pasaba en esta época? ¿Recuerdan en esta película? Estaban prohibiéndoles incluso su idioma. Y les prohibían su música, ¿recuerdan eso? No podían tocar su música. Había un instrumento que se ha convertido en un símbolo de libertad. Bueno, eso es lo que decía justamente este hombre. Libertad. ¿Cuál es ese instrumento? La gaita. Por eso la gaita siempre suena como escondida en el bosque, porque podían tocar la gaita solamente a escondidas. El que lo veían tocando gaita lo mataban, porque la gaita era parte de la cultura. Y la única forma en que se le ha ocurrido al ser humano hacer paz y hacer una sola unidad es eliminando las diferencias, eliminando a los diferentes. Esto sucedió también, voy rápido con esto, en España, durante la dictadura franquista. Este es Franco y este es ¿quién? El compañero, sí. Eran amiguísimos. Y durante la dictadura en España se intentó eliminar la lengua catalana, la lengua gallega, la lengua vasca, el euskera y algunas otras lenguas pequeñas, menores que habían allí. Se eliminó también la simbología, la cultura, la comida. Al que veían hablando catalán, los que han escuchado a Joan Manuel Serrat sabrán de eso. Al que veían hablando en catalán, en vasco o en gallego, lo mataban o lo torturaban y lo mataban. ¿Por qué? Porque para imponer una unidad, el ser humano solo ha aprendido a hacerlo matando o imponiendo una cultura sobre la otra, matando las diferencias. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la idea de Dios de todo esto? La idea de Dios
no borra nuestras diferencias, sino que preserva nuestra diversidad. Preserva nuestra diversidad. Y Él dice, sí se puede tener unidad en la diversidad. De hecho, esa es mi visión del reino. Esa es mi visión del reino. Vean, vamos a leer esto esta es la idea que nos enseñaron a muchos de nosotros de cómo se vería el reino de Dios, ¿cierto? Y nos imaginamos a todo el cielo así. Hasta las ovejas son blancas todas. Machitos, ojos azules todos, una cara siempre o europea o norteamericana o algo así. Y todo el resto del mundo no entraba en lo que nos enseñaban a imaginarnos de cómo sería el cielo. Entonces cuando nos decían que nos iban a dar un cuerpo nuevo, decíamos, nos van a dar uno blanco. Los ojos nos van a cambiar también porque los ojos del cielo son azules. Jesús, ustedes han visto los ojos penetrantes y románticos de Jesús. ¿De qué color tienen los ojos de las películas de Jesús? Azules. Y un día hace mucho, algunos meses atrás, hablé del Jesús realmente como podría verse, pero eso no es relevante hoy. Eso es lo que nosotros nos podemos imaginar del reino de los cielos, una uniformidad, todos igualiticos. ¿Cómo realmente se imagina Dios eso? Es más, creo que tengo aquí el texto de Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto vi una enorme multitud de ¿cuánto? De todo pueblo y toda nación, todo pueblo y toda nación, todo pueblo y toda nación, tribu y lengua que eran tan numerosas que nadie podía contarla. ¿Qué dice el texto? Después de esto vi una multitud de católicos que entraba al cielo, aleluya. No, eso lo diría un evangélico, ¿verdad? Así, en ese tono. ¿Qué dice el texto? Yo vi un montón de evangélicos y protestantes entrando al cielo porque ese es el pueblo de Dios. ¿Qué dice el texto? Yo vi solo judíos, palestinos no, porque los palestinos son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué dice el texto? Todo pueblo y toda nación. Ese es el reino de Dios. De todos los colores, de todas las formas, de todos los sabores. De hecho, déjenme poner esto un poco más en un lenguaje más cultural, más nuestro. ¿Cómo sería el menú del cielo? Yo me imagino el menú. ¿Saben qué es esto? No, esto se come en la India. Son esos pancitos, son deliciosos. Se me acaba de olvidar el nombre. ¿Ah? ¿Me están hablando en indio? ¿Qué? ¿En hindi? ¿O qué? Me falta el respeto tampoco, ¿verdad? Yo creo que podemos, yo supongo que en el cielo vamos a tener un menú, porque yo tenía este conflicto hace tiempo, cuando yo era más joven. Yo veía que en el cielo, que esta gente solo comía pescado. Y Jesús cuando resucitó pide pescado. Y yo digo, madre, si en el cielo lo que van a estar dando es pescado, no cuenten conmigo. Tiene que haber café en primer lugar. Sin yodo en el cielo me niego. Gallo pinto, tacos mexicanos con buen chile, ¿o no? Pero también podemos tener bagels de Nueva York, que esa es la ciudad donde ocurre siempre todo el apocalipsis y todo eso ocurre siempre allí, ¿verdad? Por lo tanto, ahí entra Jesús siempre. Estos de Rusia, los panecillos rellenos de carne, estos de Rusia que son demasiado deliciosos. Esto es griego, esto es un pollo taca, ¿verdad? Se llama así. Un pollo picante de Grecia, delicioso. Una nueva humanidad que preserva nuestra diversidad. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que preservemos lo que Él creó y nos creó diferentes o no. ¿Y cómo vamos a ir en contra de lo que Dios creó y decir no? Para que podamos entender el reino de Dios, todos tenemos que ser iguales. Dios dice, yo hice muchas naciones, muchos tipos de personas, muchas mentalidades, muchos estilos de vida y quiero eso en la iglesia. Vean, quiero contarles una historia. Creo que ustedes conocen parte de ella. Érase una vez una muchacha católica, guapísima, y un pastor evangélico.
Eso era de novios. Eso somos nosotros de ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Tenía pelo, pero vea, tenía la pinta de que voy al cielo, porque vea, soy blanco y tengo ojos claros. Ya tenía una parte ganada. Pero tenía un problemilla. Me enamoré de una mujer bien católica. Yo le preguntaba, ¿y qué tanto hacen usted metida en la iglesia católica todos los días? ¿Qué hacen ahí? Yo tenía el prejuicio y tenía la idea de que en la iglesia católica solo se iba a misa. Y que la misa uno se sentaba, se levantaba, hacía unas sentadillas, ¿verdad? Y de repente ya se iban y ya todo el mundo feliz. Y yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué hace usted ahí metida hablando con los sacerdotes y toda esa gente? ¿De qué hablan? Pero poco a poco empezamos a entendernos y a entender que no somos tan diferentes. Yo empecé a tener este conflicto porque yo ya era pastor en otra iglesia y yo decía, ¿cómo hago para casarme con una mujer católica si yo soy pastor de esa iglesia? Imagínense la gente lo que va a decir. La bauticé, aunque ya está bautizada desde pequeña, y el bautismo que hicimos no anula el primero, sino que simplemente es una corroboración de su fe en Cristo. Pero la gente se hacía preguntas. ¿Cómo? Y yo empecé a ir a misa y me empezó a encantar. Me empezó a gustar, y usted dirá, ¿cuáles, verdad? ¿Hay misas bonitas? Sí, claro. Como hay cultos bonitos y otros no tanto. Y empezamos a soñar y a crecer. Yo empecé a darme cuenta, si ella, vamos a ver cómo lo digo, si ella camina como patito, si ella habla como patito, si ella siente como patito, entonces ¿qué es? Es cristiana, a veces más cristiana que yo, y tiene una fe más prístina, más clara, más definida que la mía, que se hace preguntas demasiado necias a cada rato. Ese soy yo, creyéndole a Dios, dudando de Dios, haciéndole demasiadas preguntas. Yo soy súper racional. Laura tiene una fe profunda. Y entonces, así es como empezó Interludio. Esta es la segunda reunión de Interludio en nuestra casa, en nuestra antigua casa. Teníamos una ventana sin vidrio allá, una ventana sin ventana. Fe, una ventana de fe. Esa es una ventana de fe. Ver lo que no se ve. Yo decía, mira qué lindo está el clima por ahí. Y ahí empezamos a soñar con una iglesia para católicos y para evangélicos. Para todos. En aquel entonces era nuestro énfasis, católicos y evangélicos. Ahora hemos abierto mucho más porque hemos ido conociendo el corazón de Dios mucho más profundamente que solo eso. Pero hoy este es el tema. Empezó a crecer Interludio, empezó a ser una iglesia Interludio. Y entonces viene el momento en el que Dios realmente nos habla profundamente al corazón de Laura y mía con respecto a esto, porque nos impactó. Hoy, hace 7 años exactos, nació Santiago. Hoy está cumpliendo años Santiago. Y vean, sí, claro, gracias. Y llega un momento en el que Dios nos da una lección para toda la vida. A nosotros nos dicen un día, Santi está mejorando. Él estaba en el hospital. Para los que no nos conocen, para los que no saben su historia, había nacido con muchos problemas, malformaciones congénitas y había tenido muchas operaciones, incluso en su primera semana de vida, que nació mucho tiempo antes de estar a término. Es decir, nació del tamaño de una cuarta más o menos. Y nos dicen, está mejorando. Entonces ese día salimos del hospital, nos quitamos la bata esa del hospital y nos fuimos a celebrar, Laura y yo. Y cuando regresamos al hospital había un revuelo en la sala en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños. Y viene aquí una de las cosas que empieza a brotar en mi corazón, esa cosa que uno dice, Señor, que no sea mi hijo. Qué duro después entender lo que yo estaba pensando, que sea el de otro, que sea el hijo de otra persona, el que esté pasándola mal, pero que el mío no. Y empecé a sentir culpa. Pero tampoco podía decir, Señor, que sea mi hijo, ¿cierto?
No se puede. Habíamos entendido durante muchas semanas de estar ahí que cuando eso ocurría y sacaban a los papás de la sala de cuidados intensivos es que algún bebé estaba mal. Y muchas de esas veces ese bebé no sobrevivía. Entonces sabíamos que algo muy malo estaba sucediendo. Y sabíamos también que cuando los doctores salían y le decían a los que estábamos afuera, acompáñenos por favor, les había tocado la lotería. Y esa tarde salen los doctores, silencio total en la sala de espera, absoluto silencio, y empiezan a caminar hacia nosotros. Y nos dicen, acompáñenos. Y nos llevaron a una salita contigua. Laura me agarró la mano, lo más duro que he sentido en mi vida. Todavía tengo las marcas. Y el doctor empieza a darnos una vuelta para arriba y para abajo, para arriba. Y yo me desesperé. Y le digo, a ver, doctor, yo nada más necesito saber una cosa, ¿está vivo o está muerto? El doctor me vuelve a ver y me dice, bueno, normalmente los niños que les pasa lo que le está pasando a Santi no sobreviven una noche más. Así que nos dice, lo que nosotros le proponemos es que ustedes se despidan hoy de él. Despídanse de él. Váyanse a la casa y nosotros les avisamos, no pueden quedarse hoy con él. Entonces decidimos quién entra primero y quién entra segundo a despedirse, porque no podemos entrar juntos a la sala donde estaba Santiago. Y yo dije, yo voy a ir primero para dejarle al lado todo el rato, que sobre todo que ella pueda estar todo el rato con él. Así que yo entré a un lugar, aquí tengo una foto de Laura ahí, pero yo entré primero y ahí Dios me habló. Yo entro ahí a ese lugar a despedirme de mi hijo. ¿De qué me sirve decirle a Dios allí? Señor, escucha mi oración, yo soy evangélico. Yo soy pastor, Señor, escúchame. ¿De qué me sirve todo lo que estudié en la universidad, todo lo que estudié de teología? Y siempre digo, ¿de qué me sirvieron las 9.627 páginas de la dogmática eclesial de Barth? Ese día se cayeron todas las páginas de teología de mi vida, todas, ninguna quedó en su sitio. Porque frente a mi hijo en esa situación y frente a Dios en esa situación, yo no era evangélico, yo no era católico, yo solo creía o no creía en Él y punto. Y entendí que realmente la fe no tiene nombre ni apellido, es desnuda. Y así es como Él quiere vernos a nosotros delante de Él, con una fe absolutamente nítida, prístina, desnuda. Decirle, yo no tengo excusa, o creo o no creo. Pero Laura entró después de mí y tuvo la misma experiencia. ¿De qué le sirve decir yo soy católica? Yo hice la primera comunión, la segunda comunión, la confirma, la reconfirma, no sé cómo es, ¿verdad? No es como los encuentros, no, mentira. ¿De qué me sirve haber servido durante tanto tiempo en la iglesia? ¿De qué me sirve haber hecho tantas canciones, haber cantado tanto en misas? Si lo único que estás pidiendo de mí es que crea. Es que crea. Esa tarde nos fuimos, que yo no sé ni cómo manejé el carro, en un mar literal de lágrimas. Y llegamos a casa, una casa absolutamente sola, vacía, hueca, porque nuestro corazón estaba en el hospital. Y yo de camino, porque no hablamos de camino, solo manejé y lloramos y llegué. Yo había pensado, Señor, voy a hacer algo apenas llegue, voy a tomar a Laura, le voy a decir que oremos en este momento y entreguemos a Santiago para que te lo lleves ya y que no sufra más. La oración más difícil de mi vida. Así que llegamos a casa y le dije, vamos a orar por esto. Nos agarramos de las manos y yo empecé a orar, Señor, llévate a Santiago ya en este momento, Señor. No quiero que sufra una aguja más, un doctor más, una cirugía más. No quiero más para él.
Y cuando yo estaba orando eso, Laura me pegó un grito. Yo les dije que esta mujer católica tiene más fe que yo, ¿verdad? Me dice, no, yo no voy a orar así. Me dice, entonces digo, Señor, me arrepiento. Eran bromas, Señor. Vamos a orar diferente. Y empieza a orar ella, Señor, yo sé que tú puedes sanarlo. Yo sé que tú puedes sanarlo. Y yo decía, sí, Señor, yo también lo sé. Mi fe rota de evangélico, de pastor, que había predicado tantas veces de la sanidad divina, tantas veces de que Dios sí sana, de que Dios sí puede. En el momento justo, la bofetada viene de una mujer católica que me dice, Dios sí puede. Cada media hora llamábamos al hospital, ¿cómo sigue Santiago? Y nos decían una frase enigmática, nos decían, sigue estable pero grave. Yo decía, nos están vacilando. O está estable o está grave, pero las dos cosas no, para mí no son compañeras, esas dos palabras. Después entendimos que es una forma de, como lo dicen, 3 de la mañana, ¿cómo sigue Santiago? Grave pero estable. 5 de la mañana, grave pero estable. Y no dormimos, nos bañamos, nos alistamos, nos fuimos al hospital. A las 7:30 de la mañana abren el portón. Estábamos como cuando uno quiere salir del cole, ya, ¿verdad? Que abren el portón y uno sale corriendo. Estábamos ahí pegados en el portón del hospital. Abren eso y vamos lo más rápido posible hasta la unidad de cuidados intensivos y preguntamos, ¿y Santiago? Nos dicen, ahí está. Ahí está. Y hoy, 7 años después, ahí está. Ahí está. Y eso es importante, pero también hay una lección de vida que da vida a esta iglesia también. Y es que en la fe, en la verdadera fe delante de Dios, estamos desnudos y no somos ni católicos ni evangélicos. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis que acabamos de leer? Ahí no dice que en la visión de Juan de Patmos no era un montón de gente evangélica caminando, entrando al cielo. Eran pueblos y pueblos y pueblos distintos unos de otros. Esto nos lleva a un punto culmen de mi vida ministerial. Cuando tengo la oportunidad como pastor evangélico de reunirme con este señor que está aquí atrás. No, mentira. Y de casualidad andaba ahí Francisco, pero no, mentira. De tener una reunión de 2 horas, de hablar con el Papa, sentados. Éramos 10 personas, pastores de diferentes partes del mundo, todos del movimiento de la viña. Y ahí estaba yo, y yo decía, Señor, me has preparado durante tantos años para este símbolo de unidad, de decir, esto es interludio. Yo quiero que usted vea no en sí el Papa y a mí, sino la sonrisa que hay entre nosotros dos. Es decir, somos hermanos. Somos hermanos. No somos diferentes. Tenemos el mismo Cristo. Tenemos el mismo Dios. Y si ustedes quieren leer lo que conversamos en esa época o en esa reunión, les recomiendo el próximo libro que va a aparecer mío próximamente. Estoy haciendo el anuncio, ¿verdad? Vean, si ustedes entran, porque mucha gente dice, muchos evangélicos dicen, sí, pero es que, vean, es que la negrita, y es que los santos, y los católicos pueden estar diciendo otra cosa, y los evangélicos dicen, sí, pero es que los católicos creen que se salvan por obras, y los evangélicos dicen, y los católicos dicen, sí, pero esta gente no cree en tal cosa, hay un montón de confusión. Y vean, aquí hay algo con lo que quiero ir casi terminando. Si usted entra a la página oficial del Vaticano, si usted quiere lo hace. Usted puede poner Santa Sede o Vaticano en español, lo que sea, y entra y se pone a buscar los documentos que hay. Usted entra y busca la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación.
Ustedes saben que justamente eso, la doctrina de la justificación, es lo que hizo que Lutero empezara un movimiento nuevo, ¿cierto? Entre muchas otras cosas, pero esto era lo más delicado. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo somos salvos? ¿Por la fe o por las obras? ¿Por la fe o por las obras? Y si usted entra allí, en 1999 se hizo una declaración conjunta después de 20 años de trabajo conjunto entre luteranos y católicos. Vean, en la declaración conjunta se puede leer en el numeral 19, juntos, católicos y evangélicos, católicos y luteranos, confesamos que en lo que atañe a su salvación, el ser humano depende enteramente ¿de qué? ¿Y qué dicen los evangélicos? Es por gracia. Pero juntos confesamos que la gracia es lo que nos redime. En el numeral 22 dice, juntos confesamos que la gracia de Dios perdona el pecado del ser humano y a la vez lo libera del poder avasallador del pecado, confiriéndole el don de una nueva vida en Cristo. ¿Es lo que nosotros creemos como evangélicos o no? En el 25, juntos confesamos que el pecador es justificado. ¿Por qué? Por la fe en la acción salvífica de Dios en Cristo. Creemos lo mismo ahora acerca de la salvación. Incluso en el 41, las condenas del Concilio de Trento que habían declarado a Lutero como un hereje, las condenas del Concilio de Trento no se aplican ya nunca más al magisterio de las iglesias luteranas. Ya no los vemos como herejes. Esto está en la página principal del Vaticano. Ya no. Las condenas de las confesiones luteranas que también habían dicho de la iglesia católica que era un montón de cosas y que estaba descarriada, etcétera, no se aplican al magisterio de la iglesia católica romana. Ya no nos vemos como hermanos separados, por lo menos en lo que atañe a la salvación. No hay excusa para decir que no podemos ser un solo cuerpo, una sola iglesia. No hay excusa. Déjenme buscar aquí algo que tengo antes de seguir. Yo quiero hacer algo rápidamente. Es algo casi como un símbolo. Y es... Yo he escuchado tanta gente que dice, somos una iglesia abierta, somos una iglesia abierta, somos una iglesia abierta, aquí cabe todo el mundo. Somos una iglesia súper flexible, así, con los brazos de este tamaño. Y el que quepa aquí, bienvenido. Y de repente empiezan a estirar un poco los brazos y decir, sí, estamos haciendo grandes esfuerzos para que entre gente diferente, pero se tienen que convertir. Y empiezan a hacer esfuerzos, poco a poco, grandes esfuerzos. Y algunas iglesias son más abiertas que otras. Pero yo me imagino, y esto me trae a la mente, cómo murió Cristo. ¿Con los brazos de qué tamaño? Para que todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, todas. Todos y todas. Y yo quiero una iglesia de gente que hace esto, imitando a Cristo. Yo quiero una iglesia que cada uno abra sus brazos y diga, aquí, esto es una iglesia para todos y todas. No una iglesia así. Si yo abro los brazos, vamos a ver si lo logro. ¿Cuánta gente me cabe entre brazo y brazo? Aquí. Sí, yo sé que soy chiquitito, ¿verdad? Tampoco rajen, pero... ¿Cuánta gente me cabe? 6, tantos, yo había calculado 3. Digamos que 3. ¿Ok? 3. Ocupo 2 voluntarios o voluntarias, por favor, 2, rápidamente, aquí. Vamos a hacer algo rápido. ¿Quién? Rápido. ¿Quién? Gente de brazos largos, eso sí, por favor. Gracias, gracias. Ok, vamos a ponernos ahí, aquí atrás. Bien, si yo tengo los brazos estirados, sí, venga, Junior también. Ya se nos hizo aquí un movimiento ya y todo. Un poquito más para allá, gracias. Bien morado. Es para todos, ¿verdad? Es una iglesia para todo el mundo.
Para todos y todas. Ok, si yo abro los brazos, todavía no los abran, un momento, yo les digo cuándo, un momento. Si yo abro los brazos, entonces en esta iglesia solo cabremos unas 3 o 4 personas y nunca va a crecer. Pero si Junior abre los brazos, por favor, los 2 brazos, gracias. Sí, bueno, es que no se ve. ¿Cuánta gente nos cabe a nosotros? Digamos, ¿cuántas? 9. Ok, ¿vos cómo te llamas? Alex, si Alex abre los brazos, ¿cuánta gente cabe? 16. Abre los brazos vos. Ahora todos, si todos nosotros abrimos los brazos, ¿cuánta gente nos cabe a nosotros? Abrazarlos a ellos. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta? Si nos caben 4 a cada uno, ¿cuánta gente nos está cabiendo ahora mismo? Cupiendo, dijo. 16. Y si esas 16 personas aprenden a abrir los brazos, ¿cuánta gente nos cabe en esta iglesia? 64. Y si esas 64 personas aprenden a abrir los brazos como los abrió Cristo en la cruz del Calvario, ¿cuánta gente nos cabe en la iglesia? Y si esas 190, ya a seguir. Muchas gracias. Démosle un aplauso. Las matemáticas ya nos empiezan a fallar allí. Y así, exactamente. Usted tiene todo eso en control. Recordemos entonces, Efesios 2:15, esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos, y ahora sí piensen ahora, 2 pueblos, dos conjuntos de personas, católicos y evangélicos, para que esos 2 pueblos sean una nueva humanidad al hacer la paz en esta iglesia. En esta iglesia. Yo quiero hacer un último juego hoy. Déjeme buscar, hace rato estoy buscando y no lo encuentro, pero en algún punto me va a aparecer. Yo quiero hacer un ejercicio, creo que se llama sociometría. ¿Sí? ¿Dónde está Eduardo? O los psicólogos y psicólogas que nos acompañan, sociometría, ¿verdad? Se llama cuando uno dice, los que viven entre ríos, levántense. Levántense. Nadie vive entre ríos aquí hoy. Ahí está, gracias. Sí, hay bastantes. Gracias. Pueden tomar asiento, era solo un ejercicio, eso. Y aquí ya lo tengo. Quiero hacer esto con algunas preguntas y quiero que se pongan de pie los que creen eso. Los y las que creen justamente lo que voy a decir ahora mismo, ¿ok? Vamos a ver. Aquí está. Quiero que se pongan de pie todas las personas que creen en un Dios que es Padre Todopoderoso. Pónganse de pie las personas que creen en eso. Usted puede quedarse sentado o sentada. Ok, yo creo que el 100%. Siéntense, vamos a hacer enano gigante hoy. Siéntense, por si llevan un buen rato sentados allí. ¿Ok? Ahora quiero que se pongan de pie los que creen que ese Dios creó el universo. Pónganse de pie, vamos a hacer un ejercicio, son 28 nada más. Hagámoslo diferente, siéntese si no está de acuerdo, ¿ok? Para que no los canse tanto, ¿ok? Ese Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María siendo virgen, fue crucificado y muerto, resucitó al 3er día. Levántense o siéntense los que no creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, los que creen en la vida eterna. Nadie se sentó, si no me equivoco, ¿verdad? Ustedes saben que aquí tenemos un promedio más o menos entre 60% de personas que se dicen católicas, son mayoría. Y unos 40% entre personas que se dicen evangélicas o que no se llaman de ninguna manera, pero están siguiendo a Jesús. Sin embargo, todos estamos de pie ante estas aseveraciones que acabamos de hacer. Eso se llama el credo apostólico. Eso es lo que une a todas las iglesias que se llaman cristianas. Acabamos de hacer un ejercicio de saber, de sentir que somos hermanos, somos uno solo.
Y muchos evangélicos dicen, sí, pero es que el credo apostólico es de los católicos. Ni existía realmente esa palabra, esa idea, esa concepción de iglesia para cuando fue escrito el credo apostólico. Y el ruido que les hace la palabra, ya casi les digo que se sienten, espérense. La palabra creo en la Santa Iglesia Católica, ¿recuerdan? Dice la palabra católica. ¿Saben qué significa la palabra católico? Ese credo fue escrito en otro idioma. Obviamente cuando uno lo traduce, ¿qué significa la palabra católica? Universal. Así de pie, por favor, vamos a leerlo juntos. Vamos a ver, eso me lo voy a brincar. Si lo ven, si les da la vista, y si no, vamos a orar por un milagro. Vamos a orar juntos. Yo quiero escuchar esta iglesia juntos y juntas leyendo esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén y amén. Dense un aplauso, por favor. Tomen asiento, me quedan 2 minutos nada más. Yo quiero que oremos esta mañana. Yo ya terminé el tema. Hay muchas preguntas que se pueden asomar a sus pensamientos con respecto a esto. ¿Se puede? ¿No se puede? Estamos cumpliendo 10 años de poder caminar juntos. Y tenemos que seguir abriendo nuestros brazos para que muchas otras personas puedan decir, yo también quiero. ¿Saben cuántas parejas que uno es católico y la otra es evangélica o viceversa, no los casan en ninguna de las iglesias? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo tuve la suerte que me casó mi papá. Pero como pastor, mi especialidad en bodas es casar gente así. Tengo un récord de muchas parejas, iba a hacer la cuenta, pero mejor no la hago, donde uno de los dos es católico y el otro es evangélico. Y no encuentran un hogar, una casa, donde les dicen, bienvenidos, aquí podemos, aquí pueden, y aquí podemos casarlos. Hay mucha gente con preguntas, hay mucha gente con dolor, padres que desheredan a sus hijos porque simplemente se cambian de iglesia. Yo conozco muchas historias de dolor así. Muchas historias de golpes entre tíos, hermanos, abuelos, porque alguien decide visitar otro tipo de confesión cristiana. Hoy nos acompaña un amigo que forma parte junto a otras personas del Foro de Diálogo Interreligioso. Don Carlos Acosta, por favor, póngase de pie. ¿Dónde está? Él es anglicano, ¿verdad? Y también yo quiero que venga aquí, por favor. Quiero hacer un símbolo hoy antes de terminar, porque no solamente queremos hablar de que católicos y evangélicos, hay muchas otras expresiones de cristianismo en este país. Muchas gracias. Y yo quiero estrechar simbólicamente nuestra relación con otras expresiones de iglesias que hay en este país. Así que yo quiero que nos demos un abrazo fraternal, así como el abrazo que pude haberle dado a un católico, a un sacerdote católico, a un sacerdote maronita. Yo quiero que nos demos un abrazo para decirle, anglicanos y nosotros, interludio, también somos una sola iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero darles la misión
La salvación es un regalo y una misión y una responsabilidad. Y esta responsabilidad nuestra es a seguir abriendo los brazos y abrazando a la gente que es diferente a nosotros. Pongámonos de pie, vamos a orar en este momento. Prometo que es la última vez que les digo que se sienten y se pongan de pie. Señor, gracias.